Primero que nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias también por su puntualidad. Y bueno, el día de hoy platicará con nosotros el ingeniero Rodolfo Castillo, de parte de la marca Indiana, y nos va a platicar sobre proyectos de baja tensión y selección de protecciones. Entonces, Rodolfo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días y adelante. Listo, gracias, buenos días. Por ahí leía en el chat que alguien comentó que se escuchaba un poco bajo, espero haya mejorado un poco el audio. Bueno, no sé si lo puedes poner, ok, modo presentación. De antemano hay una disculpa, no, me dio COVID esta semana y sí estuve ahí algo malo. Entonces, hay una disculpa si de repente no se me escucha bien. La intención de estos webinars con Yelp es obviamente reforzar la parte de los proyectos de instalaciones de baja tensión. Como ustedes pudieron ver, y si tienen acceso a las redes, a Facebook, que me imagino que fue donde vieron el anuncio, por ahí se ha estado teniendo ya una campaña, promoviendo la parte del uso de electricidad, instalaciones eléctricas seguras, normalizadas, etcétera. En meses anteriores tuvimos un webinar ya de un proyecto de baja tensión, selección de conductores, el cual, bueno, pues quedó ya grabado ahí en el sitio y pues lo pueden consultar ustedes en la página de Yelp cuando ustedes lo consideren conveniente. Por lo menos esta presentación que vamos a ver ahorita la vamos a enfocar a la parte de las protecciones. Ya vimos cómo se seleccionaba el conductor en la parte de la selección de ampacidad, caída de tensión y cortocircuito. Y ahora vamos a seleccionar un poco de la parte de las protecciones. Aquí quiero hacer hincapié que este tipo de proyectos está enfocado a la parte de instalaciones residenciales y comerciales, no tanto industriales, que pues nos requeriría de un poco más de tiempo. Y bueno, si después surgiera la necesidad de hacerlo, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, le damos a la que sigue. El contenido del webinar, pues obviamente vamos a ver las áreas de seguridad de la NOM 001. Como ustedes saben, pues esta es la norma que rige las instalaciones eléctricas en su parte de utilización. Aquí es donde vienen todos los lineamientos y criterios que nosotros debemos de tomar para la parte de la selección de componentes, ¿no? Obviamente este documento pues, no pretende ser una guía de diseño para personal calificado. Sin embargo, aquí es donde nosotros encontramos toda la información necesaria para tomar buenas decisiones en cuanto a las instalaciones eléctricas, sobre todo en la parte de seguridad. Después vamos a ver los elementos que integran un sistema eléctrico, en este caso de baja tensión. Posteriormente hablaremos de conceptos como cortocircuito y coordinación de protecciones, importantísimos para hacer la selección de las protecciones. Los equipos de protección que nosotros podemos encontrar en una casa, en una residencia, y de igual forma las curvas de daño, que bueno, aquí se le llama curva de daño, es una hoja que tiene este dispositivo de protección, vamos a llamarle conductor o termomagnético o fusible. Tienen su hoja donde te dice dónde puede operar de forma correcta y dónde ya no es conveniente operarlo, ¿no? Donde ya va a sufrir un daño este dispositivo. Y de ahí, bueno, pues el nombre de curvas de daño, ¿no? Posteriormente también el cálculo de las protecciones de baja tensión para diversas cargas. Ahí vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo donde seleccionamos qué cargas tenemos en una casa, en una residencia, y pues hagamos el cálculo de su protección de acuerdo con la norma de instalaciones. Avanzamos, por favor. Entonces aquí platicándoles todo el sistema eléctrico nacional desde la parte de la generación, que lo ven ahí, que se hace por lo regular en media tensión, hasta la parte de baja tensión ya en la parte de utilización en casas, en edificios, pues pasa por todo un sistema eléctrico de transmisión, líneas subterráneas también, media tensión, y pues en todo su proyecto, en todo su camino, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de protecciones. Desde la parte de la generación hay protecciones para sistemas de generación, hay protección para líneas, hay protección para transformadores, tanto elevadores como reductores, normalmente son las mismas.
Y hay protecciones para la parte de baja tensión, que es el punto donde nosotros queremos enfocarnos en este caso, ¿no? Le damos a la que sigue. La que sigue, áreas de seguridad de la norma. Y bueno, el objetivo, como les comentaba, de la norma de instalación, la norma de instalaciones eléctricas, que en este caso la 2012 es la vigente hasta el día de hoy, pues obviamente es establecer los lineamientos para garantizar la seguridad, ¿no? ¿La seguridad de quién? Bueno, pues de las personas y sus propiedades. Ese es el objetivo principal y primordial de la norma de instalaciones eléctricas. Esa norma pues abarca 5 puntos estratégicos en los cuales te hace mención acerca de la seguridad, la cual es pues prevenir la parte de las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, las corrientes de falla, las sobretensiones, ¿no? Pues aquí le puse abajo: el cumplimiento de las disposiciones indicadas en la NOM promueve el uso de energía en forma segura. Esto es totalmente parte del objetivo. Lo que se pretende tener en una casa es que pues nunca en una residencia, comercio, el cual nosotros hagamos diversos trabajos, pues nunca se tengan condiciones de inseguridad, ¿no? Que siempre se tenga una instalación segura, que tenga una instalación eficiente, que no vayamos a tener ningún siniestro, ningún cortocircuito y por consecuencia pues algún accidente fatal, ¿no? De consecuencias graves. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, hablando un poco más de estos 5 puntos, es importante comentarlo en la parte de descargas eléctricas, pues se ve claramente, ¿no? Ahí evitar realizar cualquier maniobra o en la parte de instalación de aparatos o equipos, pues tratar de hacerlos de la mejor forma, no dejar ahí algo suelto de tal manera que alguien pueda sufrir alguna descarga eléctrica. Y como ven en la imagen donde está esta persona tocando ese cable o ese foco, pues está recibiendo una descarga que obviamente esa corriente busca un camino de baja impedancia y pues se va a tierra, ¿no? Y pues ahí ven la trayectoria, le está pasando por el corazón, algo que pudiera ser mortal para esta persona. Entonces, evitar ese tipo de situaciones. Por otro lado, en la imagen del medio tenemos efectos térmicos. ¿Cuándo se da este tipo de condición? Bueno, pues cuando no se dimensiona los conductores, o los dispositivos de protección de una forma apropiada, ¿no? Digamos que en vez de seleccionar un calibre 12, nosotros le metimos un 14 que es más pequeño. Bueno, pues ahí ya este conductor va a estar trabajando ahí en una condición que no es buena, ¿no? Se va a estar calentando ahí por sobrecarga y vamos a tener fenómenos de calentamiento que para los efectos de esta foto, de efectos térmicos, pues es mediante cámaras térmicas que se puede ver estos fenómenos. Y de igual manera cuando nosotros conectamos el equipo y no tenemos ahí bien apretada las terminales, pues se empieza a calentar también. O definitivamente cuando interruptor termomagnético no es el adecuado, pues también está trabajando ahí en condición de sobrecarga y también se puede ver el calentamiento. Ahora viene la parte de las sobrecorrientes. Pues estas sobrecorrientes de definición de norma dice que es cualquier corriente que supere la corriente nominal de los equipos o la ampacidad del conductor. Estas sobrecorrientes pues pueden provocarse por 3 causas principalmente, que es el cortocircuito, la falla a tierra y la sobrecarga. Entonces por ahí yo había leído en unos chats en internet que decían que la sobrecorriente era lo mismo que la sobrecarga, y no, pues ahí hay una ligera diferencia que marca la norma, porque sobrecarga es la operación de un equipo por encima de su capacidad normal, ¿no? Entonces la sobrecorriente engloba el cortocircuito, la falla a tierra y la sobrecarga. Esto es lo que la norma pretende que no tengamos en una condición normal de una instalación. Le damos a la que sigue, por favor. También las corrientes de falla. Hay equipo que nosotros conectamos que pudiera estar aterrizado en su carcasa y bueno, pues obviamente ahí si alguna persona va y lo toca, pues también va a pasar lo mismo, se va a descargar, y más si esta persona no trae el calzado adecuado, no trae un buen zapato de seguridad que le evite que lo utilice como un medio para la conducción de esta corriente, o más si esta persona va y toca el equipo y toca algún otro equipo, ya está ahí
obviamente siendo un conductor también. Entonces lo que se pretende es que no haya este tipo de prácticas en cuanto a las conexiones de equipo, ¿no? Por otro lado, en la última imagen tenemos las sobretensiones, que estas por lo general se dan con descargas atmosféricas. Cuando de repente ahí pudiera haber una descarga en una línea, pues induce una sobretensión, que si nosotros en nuestra casa no tenemos bien aterrizado ahí, no tenemos un buen sistema de tierras, pues pudiera dañar equipos, ¿no? Y inclusive si es de de una magnitud muy grande, pues hasta inclusive un incendio, ¿no? Que ya se ha dado en el área metropolitana de Monterrey también, algunos eventos que se han registrado por parte de Protección Civil, donde diferentes descargas atmosféricas pues ocasionan incendios en instalaciones que no cumplen con la norma. Otro caso puede ser en las centrales de generación, que de repente se induzca esta parte de sobretensiones hacia los diferentes centros de carga, y nosotros ya como clientes, como centros de carga, pues pudiéramos tener problemas también. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué elementos integran un sistema eléctrico de baja tensión? Pues nosotros vamos a tener diferentes cargas, como son cargas de alumbrado. Todo el alumbrado que tengamos, ya sea de alumbrado de este convencional que teníamos de 100 watts o de 50 watts, o el alumbrado ahorrador, que ahora tenemos unos de 15 watts o inclusive de capacidades mucho menores, que son más eficientes y que dan niveles de iluminación pues de mejor calidad. La parte de contactos, vamos a tener una gran cantidad de contactos en toda la casa, los cuales pues como lo vimos en la sesión pasada de selección de conductores, vimos cómo dimensionarlos. La parte de pues lavadoras, mini split, hornos, estufas, algunos motores, se pudiera tener algunas cisternas o algunos motores pequeños en casa, ¿verdad? A lo mejor de un cuarto de HP o más pequeños, o de un HP inclusive un poco más grandes, y todo el alambrado interno de la casa. O sea, todas estas cargas van a formar parte de nuestro sistema eléctrico dentro de nuestra casa, ¿no? Y pudiera haber otras cargas, inclusive planchas de pelo, la plancha para planchar la ropa, y diferentes electrodomésticos que pudiéramos tener también en la cocina, ¿no? Como un microondas, como una máquina para hacer jugos, etcétera, ¿no? Que también tienen ahí, pero que a diferencia de estas, pues son cargas pequeñas que estarían utilizándose por espacios breves, que no representarían una carga continua, no más de 3 horas, ¿no? Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, vamos a entrar a los conceptos de cortocircuito y coordinación. Por ejemplo, en el caso del cortocircuito, una definición que nos da la norma es que el cortocircuito es una corriente de falla simétrica a la tensión nominal, a la cual un aparato o sistema puede estar conectado sin sufrir daños que excedan los criterios de aceptación definidos. Aquí, bueno, para hacerlo un poco más sencillo, ¿qué pasa, no? Cuando tenemos una corriente tan grande, ¿no? Y el aislamiento, vamos a suponer, del cable, está deteriorado, está lastimado porque al momento de instalarlo, lo dañaron, y bueno, ya está haciendo ahí contacto con alguna parte metálica o con algún otro conductor que también está dañado, pues se tiene una impedancia muy grande, ¿no? O sea, ahí, vamos a tener un valor, perdón, vamos a tener un valor casi cercano al 0, ¿no? De impedancia. Entonces la corriente va a subir muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si lo ven ahí en el diagrama, nosotros podemos ver que está el transformador, un transformador de 500 kVA, y abajo hay un interruptor de 800 amperes, lo que quiere decir que por ahí va a pasar una corriente pues cercana a los 800, por eso fue seleccionado ese interruptor. Entonces, si ven en el número rojo, dice 10.017 kiloamperes, ese es el valor del cortocircuito, es casi 13 veces esa corriente. Entonces, lo que les quiero decir que la corriente de cortocircuito puede ser varias veces la corriente nominal, ¿no? Entonces, aquí los aparatos de protección deben de ser capaces de soportar esa corriente de cortocircuito. A esa capacidad que tienen esos dispositivos para soportar la corriente de cortocircuito se le llama capacidad interruptiva, que debe de ser el valor que nos dé el dispositivo mayor
que esa corriente. Por ejemplo, ahí pues ya no se alcanza a ver, pero de los 800 amperes, abajo dice 0.48 kilovolts y abajo dice 65 kiloamperes. Digo, ahí salió empalmado, pero esos 65 kiloamperes es la capacidad interruptiva, que es mucho mayor a los 10 kiloamperes. A eso me refiero, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer la corriente de cortocircuito? Pues en primera nos dice, nos da una idea de la robustez del sistema, ¿verdad? En una casa, pues tal vez podremos tener un tablero o 2 tableros o 3 tableros. Hay de todo, ¿no? Hay residencias, por ejemplo, muy grandes, casas, no sé, ya de 200, 300 o hasta 800 metros cuadrados grandes que hasta su propio transformador tienen, ¿no? Y ahí pues sí encontramos 5 o 6 tableros, ¿no? Entonces esos son sistemas ya grandes, ¿no? Ahí nos dice, ahí obviamente el nivel de cortocircuito pues va a ser mayor que en una casita de vivienda popular, ¿no? Ahora, también mediante ese valor de cortocircuito, pues nosotros vamos a poder definir equipo como interruptores, cables, transformadores, porque también, acuérdense que los conductores se seleccionan también por cortocircuito, ¿no? Y de igual manera los interruptores, pues hay que ver si la capacidad interruptiva cumple contra la corriente de cortocircuito, etcétera. Podemos analizar los esfuerzos para evaluar la selección de interruptores, barras, cables, etcétera. Hay un artículo de la norma, que es el artículo 119, que nos dice que los equipos destinados a interrumpir la corriente a otros niveles de falla deben de tener un rango de interrupción a la tensión nominal del circuito no menor que la corriente que debe ser interrumpida. Miren, precisamente es lo que les comento, esto es una definición de la norma, que lo único que nos quiere decir es que los dispositivos de protección, hablando de interruptores termomagnéticos o fusibles, su capacidad interruptiva no debe ser menor que la corriente de cortocircuito. A eso se refiere. Si tienen dudas, no, me lo van poniendo ahí en el chat. Le damos a la que sigue, por favor. Ahí voy a leer algunas preguntas que ponen. Ok. Es acerca de los otros webinars. Sí, parece que de hecho, lo están poniendo en la página de Yelp. Ahí lo pueden ver ustedes. En la parte de coordinación de protecciones, pues también una definición que tiene la norma es, esta coordinación que es lo que vemos nosotros en la imagen que está en la derecha. Si muchos de ustedes no están familiarizados con ese tipo de imágenes, no los culpo. Digo, este tipo de estudio es un estudio de tipo industrial, o sea, es para cuando tienes un número de tableros muy grande y que necesitas hacer una coordinación de un transformador contra un interruptor, aguas arriba y luego aguas abajo, etcétera, ¿no? Así es como se presentan los estudios eléctricos, que tú los puedes hacer actualmente mediante software. Anteriormente, pues tú lo hacías con las curvas de daño que te daban los diferentes fabricantes. Agarraba la curva del conductor, agarraba la curva del interruptor, del fusible, del transformador, del motor, y ibas cuadrando los tiempos, ¿no? Era un poco más complicado, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, los software, pues todo esto se ha vuelto más sencillo, aparte que estos software pues tienen alimentados ya toda la información de parámetros eléctricos y de componentes para hacernos la tarea un poco más, más sencillo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve la coordinación de protecciones? Pues obviamente para tener un sistema seguro y coordinado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en la casa una gran cantidad de tableros y la falla se presenta en un motor que está en X tablero, pues obviamente que el dispositivo de protección que va a proteger ese motor, pues nada más al momento de que falle el motor, nos saque el motor y no nos quedemos sin luz en toda la casa, ¿no? Entonces a eso me refiero, donde el sistema esté coordinado, ¿no? También conocer los ajustes de los dispositivos de protección. Bueno, en este caso solo aplica para dispositivos donde nosotros podamos hacerle los ajustes. En el caso de interruptores termomagnéticos que nosotros tenemos en casa, pues esos son fijos, o sea, esos no tienen ajustes, ¿no? Ahí solamente hay que seleccionarlos de acuerdo con su corriente, con su ampacidad y con su capacidad interruptiva. El artículo 110-10 de la norma nos dice que nosotros tenemos que tener sistemas coordinados.
y de tal manera que cuando nosotros tengamos una falla, solo saquemos de servicio el punto de falla y no todo el sistema. En una casa, pues nos quedamos sin luz y pues, no sé, supongamos que vamos y conectamos tenemos un contacto y alguien va y pone una extensión en ese contacto. Y esa extensión tiene un chorro de contactos más, ¿no? Entonces, todavía a esa extensión le pones otra que tenga muchos contactos. Entonces, ahí ya estás rebasando la capacidad de ese contacto. Y lo que va a ser probable es que pues va a empezar a fallar. Si el dispositivo de protección de tu casa ve la falla, pues va a abrir el circuito. Pero si tú vives en una casa donde nada más tienes un tablero de protección, o sea, no hay un medio de desconexión, pues te vas a quedar sin luz. Entonces a esto se refiere esto de hacer una coordinación, que tú tengas diferentes elementos para que no te quedes sin luz, ¿no? Le damos a la que sigue. Digo, ahí coméntenme algo si tienen alguna duda. Espero, digo, la plática en sí es algo, quisimos hacer algo sencillo, algo entendible. Vamos a ir tratando de ir elevando los conceptos. Espero estemos todos en el mismo canal. Ahí, los equipos de protección que nosotros podemos encontrar, bueno, pues son los que vemos nosotros ahí. Nosotros podemos, podemos tener fusibles como los que vemos ahí, de tipo D, de navajas, atornillables, de eslabón. Normalmente estos van desde los 30 amperes hasta los 60. Entonces, muchos de nosotros, los que me imagino tenemos ya más de 4 décadas de vivir, pues hemos visto en muchas instalaciones que hay fusibles todavía, ¿no? Los cuales pues son muy seguros, son muy seguros para las casas y pues todavía están en muchas partes, no son el principal medio de desconexión para muchas instalaciones, sobre todo en el centro de Monterrey, ¿no? Muy efectivos. Ahí la diferencia es que con los fusibles, pues que una vez que fallas, que tienes un evento y que el eslabón se daña, pues hay que cambiarlo. Si la falla es muy, muy, muy grande, puede inclusive hasta dañar el casquillo, y ahí pues hay que reemplazarlo, ¿no? Esa es la única falla con ellos. Su capacidad interruptiva pues puede ir desde 4 kiloamperes hasta 16 kiloamperes, o sea, tampoco tienen una capacidad interruptiva muy, muy grande. Lo que no pasa con los interruptores termomagnéticos que vemos en el lado derecho, que ya son, ya van dentro de una caja, de un material aislante, ¿no? Aquí estos interruptores termomagnéticos o se les conoce como ITM, pues hay de diferentes tipos, perdón. Hay normales, hay atornillables, hay inclusive como el que ven en el medio que tiene como un alambrito que son de falla a tierra, que pues estos normalmente los recomiendan que los pongas en lugares donde pues en baño, ¿no? En lugares donde va a haber humedad, etcétera. Estos dispositivos interruptores termomagnéticos de falla tierra, pues te ven corrientes muy pequeñas, ¿no? Que también son dañinas para las personas, pero que un interruptor normal no ve. Entonces la norma te recomienda poner interruptores o contactos de falla tierra en diferentes partes de la casa, como en la cocina, en el baño, en exterior, etcétera, donde vayan a tener presencia de humedad. La capacidad interruptiva de esos dispositivos, pues la mínima es de 10 kiloamperes, ¿verdad? Es lo que si vas y compras uno o ves uno en Home Depot, pues tú puedes ver que trae esos 10 kiloamperes. O sea que tú lo puedes comprar, ¿sabes qué? Dame uno para 15 amperes, para 20, para 30 amperes o para 40, pero abajo dice 10 K, que quiere decir 10 kiloamperes. Esa es su capacidad interruptiva. Eso es lo que aguanta de cortocircuito, ¿verdad? Si lo excedes, se va a dañar, pero muy rara vez lo excedemos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y pues puede haber de capacidades mayores, hay de 15, hay de 25, etcétera. En el artículo 240-6 de la norma vienen todas las capacidades de interruptores. Ahí encontramos, creo que el más grande es de 1200, ¿no? Pero esos obviamente ya son para sistemas industriales. Ahora también nosotros en la parte de abajo vemos centros de carga, ¿no?
Que pues nosotros podemos tener un medio de desconexión con fusibles, como el que vemos, puse ahí uno pequeñito, que normalmente después de la cometida nosotros tenemos uno de esos. Y después podemos tener, en algunos casos, porque en otros nada más en casas pequeñas tienen ese medio de desconexión, que es lo que les digo, ahí te quedas sin luz rápidamente, no falla un circuito y pues de volada truena el fusible y pues ya, ahí te quedas sin luz, ¿no? En otros casos tienen tableros como los que vemos ahí, que pues pueden ser de 6, de 8, hay más grandes, no, dependiendo los circuitos que tú quieras tener, hasta 42, etcétera, ¿no? Y obviamente el conductor, ¿no? El conductor eléctrico, que como ya lo platicamos en la sección pasada, pues va a depender de dónde quieras instalar, qué vas a tener para escoger el aislamiento que sea el adecuado. Los conductores pues están hechos para soportar una temperatura de cortocircuito de 250 grados, ¿no? Entonces, el conductor es normalmente en la actualidad el último que se daña. El conductor está apto y resistente para esas condiciones de sobrecarga y de cortocircuito. Ahora bien, si el conductor llegara a calentarse tanto que el aislamiento llegara a prender, como lo vimos en la sesión pasada, pues son hechos ahora de materiales que les llaman LS, Low Smoke, que automáticamente no propagan el incendio, ¿no? Entonces, al tener una condición de cortocircuito, pues el conductor no va a propagar el incendio, que es muchas veces de donde se incendiaba la casa, porque teníamos una falla en un circuito y luego el conductor propagaba mediante el aislamiento de PVC el incendio por toda la casa y era imposible controlarlo, ¿no? Entonces, por eso aquí la intención de hacer los conductores resistentes al incendio, no propagadores del incendio, para tener instalaciones seguras. Obviamente nosotros vamos a ayudarnos un poquito al hacer un dimensionamiento correcto para no poner en riesgo la instalación también. Le damos a la que sigue, por favor. Ahora, vamos a identificar las protecciones dentro de una residencia. Nosotros vamos a tener la parte del suministrador. Nosotros vamos a tener un transformador que puede ser tipo costa o puede ser de pedestal, como en este caso pues es uno de pedestal, suponiendo que es un fraccionamiento donde tienen todo subterráneo. Vamos a tener la medición, vamos a tener un medio de desconexión y después llegamos al tablero principal, que es como lo vemos ahí en la imagen, y para abajo vamos a tener ya los elementos de protección y el cable, que es donde nosotros vamos a intentar ahorita hacer la selección, ¿no? De los interruptores. Y puede ser el tablero principal y después podemos tener circuitos derivados hacia abajo, ¿no? Y tener, por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 tableros, ¿no? Y entonces les digo, este es un sistema ya más o menos grande, ¿no? Le damos a la que sigue. Ahora vamos a entrar a la parte de curvas de daño antes de hacer el ejemplo. Las curvas de daño es como lo que vemos aquí en esa imagen que vemos nosotros donde están, es una tabla logarítmica que viene la curva de daño, ahí se alcanza a ver una rayita, nada más que yo no puedo aquí apuntarle porque la están proyectando por mí, pero ahí tenemos la parte del cable, la parte de la protección del transformador. Estas curvas de daño nos sirven para conocer los límites en los cuales los dispositivos pueden sufrir daño. Ahorita las vamos a ver una a una. Estas curvas normalmente son dadas por los fabricantes. ¿Los fabricantes de qué? Los fabricantes de conductores, los fabricantes de interruptores, de fusibles, de transformadores, de motores, de la mayoría de los dispositivos eléctricos. Nos dan sus curvas, sus curvas de daño. Le podemos dar a la que sigue. Ok. Ahora, aquí pues está la curva de daño de un fusible. Si lo ven, las curvas de daños de los fusibles son como estas que están aquí. Del lado de las X nos dice que viene el valor de la corriente. Del lado de las Y, pues viene el tiempo perdón, de fusión al momento del cual un un fusible, perdón, pues se fusiona, ¿no? Cuando hay una falla, pues el eslabón es el que se fusiona, ¿no? Ahí, y cuando vas y lo sacas ya está trozado, ¿no? El eslabón, ahí lo tienes que cambiar. Si no se dañó el casquillo, pues lo cambias, ¿no? En la parte superior, pues va a haber, no sé si se alcance a ver, dice 20, 25, 35 amperes, 40 amperes, 100. Esa es la capacidad a la cual tú compras el fusible.
Ahora, por ejemplo, tenemos otra imagen donde escogimos un fusible tipo clase J, como son los que están en la imagen derecha, y ahí nos viene el tiempo, o sea, los amperes a los cuales aguanta, 60 amperes, 30 amperes, y obviamente el tiempo en el cual va a tardar en fusionar ese fusible, ¿no? Estas son más o menos las curvas de daño de un fusible, ¿no? Les digo, nos dan en la parte superior la capacidad, en la parte de arriba de 20, 25 amperes, en la parte inferior nos dan la capacidad del cortocircuito que aguantan y todo ese trayecto es el tiempo de fusión del fusible, ¿no? Le damos a la que sigue. Esta es la curva de daño del conductor. Por ahí en el tema pasado vimos que hay referencias como la ICEA, la P32, que nos da curvas de daño para conductores. Aquí es muy importante encontrar la curva correcta porque pues va a haber de cobre, va a haber de aluminio, son curvas diferentes. Va a haber para aislamientos que son de PVC, va a ir para aislamientos que son de XLP, son curvas diferentes. Y LTAP, ya la curva de daño del sistema del modelado es algo como lo que está a la izquierda, en la color azul que dice 4 ceros. Ahí, si ven, ya es un calibre específico, es un 4 ceros. Y vemos que nos da el valor del cortocircuito en la parte inferior. Y igual en el eje de las Y nos da el tiempo del cortocircuito, ¿no? Lo que aguanta. Entonces, esta es la gráfica normalmente que nosotros vemos en la curva de daño de un conductor. Le damos la que sigue. Aquí, bueno, pues también esta es la curva de daño de un interruptor termomagnético, que es el que nosotros pretendemos, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se puede saber el tiempo de funcionamiento de un interruptor para liberar la falla? ¿Alguna norma o proveedor? Sí, mira, de hecho, en el caso de que estamos viendo ahorita, que es el que realmente te vas a encontrar por la mayoría en todas las instalaciones, el tiempo de operación es de 2 a 3 ciclos. Esos ciclos, pues obviamente los vas a dividir entre 60 Hz. Déjame decirte a cuánto equivale un ciclo. O sea, es 1 entre 60. O sea, el fusible va a operar en 0.016 segundos. O sea, es bastante rápido, 0.016 exacto. Entonces, o sea, no es ni un segundo, ¿no? Te digo, normalmente los fabricantes te dan de 3 a 8 ciclos, te dicen que opera un interruptor de este tipo, ¿no? Entonces es bastante rápido. Ahí como veíamos la parte de los conductores, pues aguantan también mucho más de ese tiempo, sin sufrir daño en su aislamiento. Entonces ese es un tiempo recomendado. De hecho, pues ahorita que dices, ese es un dato ¿cómo se llama? Del fabricante de interruptores. También hay un estándar que es el IEEE, creo que es el 242, para sistemas de protección, y te dice que para interruptores de baja tensión operan más o menos en ese tiempo, de 1 a 3 ciclos. Pero yo he visto que fabricantes dicen que es de 3 a 8, más o menos. O sea que en ninguno de los casos llega a un segundo, ¿verdad? O sea, es bastante rápido lo que operan. Ahora, este tipo de protecciones van a operar por dos causas. Si ven una dice sobrecarga, que es como que la curvita, ahí va a operar, tiene un bimetálico, que obviamente que es de un material diferente, que obviamente se dilata y se contrae al contacto con la temperatura, y cuando tengamos una corriente excesiva, pues va a accionar por sobrecarga, ¿verdad? O la parte recta que vemos en la imagen dice que actúa por la parte magnética, que en este caso es una bobina, que al tener un cortocircuito la corriente va a ser tan grande que la bobina va a accionar, ¿no? Y eso es por cortocircuito. Entonces, el fusible actúa por una sobrecorriente, nada más, ¿verdad? Cuando ya accedemos la temperatura de fusión del eslabón, pues se quema y se rompe. Y obviamente se tiene que reemplazar. Pero en este caso de los interruptores termomagnéticos, pues van a tener dos protecciones, la de sobrecarga y la de cortocircuito. O
sea, en una parte va a estar la parte del bimetálico y en otra parte va a estar la bobina, que por medio de esta inducción electromagnética pues va a accionarse, ¿no? Entonces este es un dispositivo de protección termomagnética, ¿no? De ahí el nombre. Entonces cada uno de estos dispositivos pues va a tener sus curvas características. Pero sí, ahí como lo mencionas, Antolín, sí, eso es un tiempo bastante rápido con el cual accionan este tipo de protecciones. Le damos a la que sigue. Ahora, en la parte del transformador, que pues lo quise poner, pero realmente en una casa habitación, pues no alcanzamos a coordinar con respecto a lo que está afuera, ¿no? Pero en un sistema industrial, si la instalación es propia de una fábrica, o sea, si es su subestación propia de algún fabricante, de alguna empresa que se dedique a hacer cualquier tipo de proceso, pues tiene que coordinar el transformador con todos los elementos de su subestación. La curva de daño de un transformador es como la que vemos en pantalla, ¿no? Que viene siendo como una Y invertida, que va a tener su parte térmica, que es la parte superior, y va a tener la parte donde está el daño mecánica en una de las patitas, ¿no? Que forma la Y. Esta parte mecánica, pues ya es donde se daña todo lo que es la parte de los devanados, etcétera, por las cuestiones de cortocircuito mediante fuerzas axiales que hacen que se dañen los devanados, las espiras y por consiguiente que el transformador falle también, ¿no? No sé si hay alguna duda, vamos a darle a la que sigue. Ahora vamos a entrar al cálculo, ¿no? Ahí, por ejemplo, quisimos poner un ejemplo que es muy parecido al del ejemplo anterior para continuar. Si ustedes ven los dos webinars, van a poder hacer un match entre ambos temas. Aquí, bueno, la intención es calcular la protección termomagnética de las siguientes cargas de una casa habitación con esa tensión, una fase 3 hilos, cargas continuas, canalización conduit a temperaturas ambientes de 30 grados. Bueno, se lo dejamos, eso de 30 grados se lo dejamos por la parte del cálculo de conductores. Ahora, ¿qué tenemos en la casa? Tenemos 10 contactos sencillos, tenemos 90 focos LEDs, o sea, vaya que tenemos bastantes, de 15 watts, de esos que son ahorradores de los que les comento. Una lavadora que, como lo vimos en la norma, te dice que si tienes una lavadora consideres 1500 volts ampere para hacer el cálculo del circuito, una estufa eléctrica y una secadora de 500 volts ampere, ¿no? Que también ese es un dato de la norma, que te dice que en el caso que tengas una secadora eléctrica y que no sepas su dato de placa, ¿verdad? Pues consideres 500 volts ampere para el cálculo de ese circuito, que solo deberá llevar ese circuito, ¿no? Le damos a la que sigue. Y bueno, ¿de dónde saco esto de las reglas? Aquí se los dejo nuevamente, en la parte del alumbrado, el artículo 220-12, de ahí viene cómo sacar el alumbrado de acuerdo con el área que tengamos en el área que se pretenda iluminar. De ahí sacamos la fórmula. Igual los contactos, de dónde tomo el 180 volts ampere para cada contacto, se toma del artículo 220-14. Igual la secadora, la lavadora, el horno y la estufa. Esas son los artículos donde vienen las reglas de por qué tomamos esos valores que les comento, ¿no? En el caso de la secadora de ropa, ¿por qué tomamos 500 volts ampere? ¿Tomamos ese o tomamos el valor de placa, el que sea mayor? Es lo que nos dice la norma. En el caso de la lavadora, también por qué tomamos 1500, o el de la estufa o el horno eléctrico también nos da por qué tomarlo y de qué artículo. Nos vamos a la que sigue. De ahí, bueno, vamos a calcular. Lo primero va a ser calcular la corriente nominal de las cargas. ¿Se acuerdan que eran 10 focos, 10 contactos? Bueno, se van a multiplicar por 180 volts ampere, que es lo que la norma te dice que debe tener cada contacto, por 120, que es el voltaje. De ahí nos dice que vamos a tener 15 amperes. Ok, alguien, Roberto Castro, dice volts amperes y watts es lo mismo. La norma te los da en volts ampere. Acuérdate que ya cuando metemos los watts tenemos que tomar en cuenta la eficiencia, ¿no? Entonces, la norma te da los valores en volts ampere. Para este efecto sí es lo mismo. Es lo mismo, sí. De hecho, la norma te dice, hay un artículo, no recuerdo, que te dice, lo puedes tomar en volts ampere o lo puedes tomar en watts. Normalmente, por ejemplo, si ves el dato de placa de un mini split, te va a decir que es de
1200 watts, etcétera, ¿no? O BTUs, y ya entonces vas a tener que considerarlo aquí. Dice Rafael, 180 volts amperes se consideran contactos sencillos o contactos duples. Son contactos, miren, eso viene precisamente en el webinar pasado. Ahí lo expliqué exactamente a detalle. Acuérdense que se toma 180 volts amperes en contactos que vayan dentro del mismo yugo. Y van a decir, ¿y qué es yugo? Ah, bueno, pues es de donde se agarran los contactos. Si tienes un solo contacto sencillo que lleva el yugo, son 180. Si tienes dos contactos en el mismo yugo, siguen siendo 180, ¿verdad? Entonces, eso de hecho lo vimos en la sesión pasada. Si tienen chance de verlo, ahí va a estar. Pero es que estén en el mismo yugo, 180. Tú puedes tener uno, puedes tener dos, pero están en el mismo yugo, es 180. No sé si haya quedado bien. Volts amperes es la potencia aparente, watts es la potencia reactiva. Sí, es correcto. Es correcto. La norma te da los valores en volts ampere, ¿verdad? Pero lo pueden tomar en watts. Ahí te dice la norma. Para efectos de tales cargas, lo puedes tomar en volts ampere o lo puedes tomar en watts. Ahí dice Valentín, de la secadora son 500 volts ampere, 5000 o 500, son 5000. Son 5000 lo que marca la norma. De hecho, por ahí puse el artículo, pero son 5000 volts ampere. Sí, así es. Sí, por ahí Roberto Castro dice, es como 10% menos o algo así. Sí, hay una diferencia, porque acuérdate que y en uno de ellos ya juega la eficiencia. Y sí hay una diferencia. Así es. Leonel Galicia dice, lamentablemente, ok, ya lo compartieron. 127 o 240. Ok, para el efecto de Jorge Vázquez, para el efecto del ejemplo, lo puse tal cual lo tenía yo en mi manual. Ahí podemos consultar la NMX J 098 tensiones normalizadas. Sí, ahí te dice que pueden ser dependiendo si es un sistema, una fase 3 hilos o 3 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos, el voltaje, ¿no? Así es. Pero si fuera 120 o 127, pues nada más está cambiarlo, ¿verdad? Para el caso del comentario que dice Jorge Vázquez. Alfredo Rangel, la potencia activa es potencia, voltaje, corriente por factor de potencia, debemos multiplicar por factor de potencia de la carga. Así es. En el caso de, por ejemplo, contactos y cargas resistivas, pues va a ser igual a 1, ¿no? Ok. Vamos a continuar nada más para no atrasarnos. Por ahí ya llegamos, por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, que son 10 focos, da igual a 15 amperes. En el caso, en el segundo en el primero era para los contactos, ya nos sale un circuito de 15 amperes. En el caso de los focos nos sale 11.2 amperes. En el caso de la lavadora nos sale 6.25 amperes. En el caso de la estufa nos sale 5.83 amperes. En el caso de la secadora nos sale 20.8 amperes. O sea que realmente esto es bastante. Y luego la norma te dice en el artículo 210-20, protección de sobrecorriente, o sea, para los interruptores termomagnéticos. Dice, los conductores de circuitos derivados y equipos deben estar protegidos contra sobrecorriente con el valor nominal o de ajuste que cumpla con lo siguiente. Y aquí es lo importante, la capacidad nominal del dispositivo de protección no debe ser menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua. Y bueno, aquí dicen, bueno, que es una carga continua, es una que va a estar operando por más de 3 horas. Eso es lo que representa una carga continua. Entonces aquí vamos a multiplicar cada uno de los valores que encontramos en amperes por 1.125 para hacer el cálculo del interruptor termomagnético. De tal caso de que el primero de contactos me va a dar 18.7 amperes, o sea, ese va a ser uno de 20 amperes. El segundo de focos nos da 14 amperes, ya multiplicando por el 1.25, y así consecutivamente cada uno de ellos, ¿no? El de la lavadora, el de la estufa y el de la secadora. Ya con ese valor total de amperes, no sé si lo alcancen a visualizar, vamos a seleccionar el interruptor. Sí, por ejemplo, René Portugal dice, Inge, en el consumo total de contacto no aplicas el factor de demanda. En este caso no, porque no supera lo que nos pide la norma. Acuérdate que la norma nos dice a partir de tantos
amperes, no recuerdo, pero creo que eran 3000. A partir de 3000, tú ya puedes seleccionar factores de demanda. Pero sí deben de tomarse en cuenta. Tú, por ahí, Rafael Portugal, gracias por tu comentario. Sí deben de considerarse. Acuérdense que factores de demanda tienen los contactos, tienen también las cargas de alumbrado. También, por ejemplo, te dice si tienen más de un horno, también debes de considerar factores de demanda. Ahorita este es un ejemplo sencillo. El ejemplo anterior que les hice de cálculo de alimentadores sí consideraba factores de demanda. Ahorita para meternos un poquito en la teoría no lo puse, pero deben de ser considerados, ¿verdad? Sobre todo lo que les comentaba, si es una residencia grande, que tú tienes ya más de tantos contactos y que superas el número de los volts-amperes que te permiten, tienes que aplicar factores de demanda. Así es. Sí, y en el caso, dice por ejemplo ahí Roberto Castro, en el caso de bomba motor igual se agarra el... Sí, de hecho el tema que sigue en la parte de Yelp es la parte de motores y ahí lo vamos a ver. También se consideran sus reglas para motores cuando se tiene más de un motor, cómo se hace el cálculo del alimentador y la protección. Ese lo dejé hasta el final, el de motores, porque es todo un rollo. Ahí vamos a hacer el cálculo del conductor y el cálculo de la protección y del principal medio de desconexión. Así es. Gracias. Bueno, entonces ahí les digo bien el artículo 210-20, nada más para enfatizar lo que puso René Portugal. Sí hay que aplicar factores de demanda para, como ya les decía, se aplican para contactos, se aplican para alumbrado también se aplican para algunas cargas. La norma creo que es el artículo 220, si mal no recuerdo. Al final te da dos métodos, ¿verdad? Para hacer el cálculo ya de completo, ¿no? Utilizando factores de demanda también. Y deben de considerarse porque también mediante estos factores de demanda pues nos van a salir alimentadores más pequeños. Y en realidad muchas de estas cargas pues sí tienen, se utilizan durante ciertos tiempos. Creo que nada más no se aplican en lo que son mini split, ahí no se aplica, ahí se toman al 100% siempre. Así es. Le damos a la que sigue. Si me apoyan. Ok, bueno, ya está ahí. Ahí, bueno, vemos el cálculo de la corriente. Se tiene ya los interruptores termomagnéticos seleccionados. De 20, de 15 salieron. Inclusive, fíjense, el de la secadora es de 30, ¿no? O sea, ya es bastante grande, ¿no? Entonces, normalmente en una casa, pues hay de 15, hay de 20, ¿no? Muchos dicen, no, pues yo para que aguante más le voy a poner uno de 20 a todos. Espérame, pero tienes que también ser consciente que si le pones un interruptor de 20, el conductor también debe estar dimensionado para ese interruptor, ¿no? Porque lo que se pretende es que el interruptor accione, pero el conductor siempre y en todo momento esté seguro, ¿no? Eso sí es de ley, ¿no? Ahí, por ejemplo, también la norma te recomienda que pues, los circuitos estén al 80% de su capacidad, sobre todo los de 15, 20 y 30. O sea, por ejemplo, si el de 20 amperes, pues tú normalmente por 8 entre 100, el de 20 amperes, pues tú normalmente lo debes de traer como al 16 o el de 15 como al 12, ¿verdad? Eso es lo que te recomienda más o menos la norma, ¿no? Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, ahí pues les digo, ahí tenemos ayudas en la norma, que donde dice podemos ayudarte en la tabla, bueno, en la norma viene el artículo 210-24 de la NOM y ahí viene un resumen de circuitos derivados, ahí te dice más o menos si traes un calibre del 14, la protección debe ser de 15, si traes un calibre del circuito de 12, pues la protección debe ser de 20, o si traes un conductor del calibre 10, la protección de 30, o si es del 8 de 40, si es del 6 de 50, ¿verdad? Ahí más o menos te da una ayuda en esta tablita, cuáles son las cargas permisibles, también y algunos otros datos importantes que nosotros vayamos a tomar. Antolín nos pone ahí pregunta, en caso de motores, ¿se verán los diferentes tipos de arranque? Mira,
De hecho, nosotros en la parte de Indiana, pues vemos la parte solo de cables, ¿no? Ahí vamos a ver, en el caso de motores, adelantándome un poquito a lo que estás preguntando, vamos a ver la caída de tensión en el conductor y lo vamos a hacer a rotor bloqueado, que es como se calcula para un motor, ¿verdad? No vamos a ver los tipos de arranques y eso, ¿no? O sea, es algo como para la selección de equipos de alimentación y protección, este, porque lo que se pretende es como dar algo informativo de la selección de equipos, ¿no? Sinceramente, hay cursos más especializados en la parte de motores donde se ven los diferentes tipos de arranque, pero les digo, la finalidad de estos webinars es la selección de equipo y sobre todo que conozcan las marcas, ¿no? Así es. Le damos a la que sigue, por favor. Y ya por último, bueno, si ya calculamos el interruptor por ampacidad, ¿cómo estamos seguros nosotros de que por su capacidad interruptiva va a funcionar bien, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un pequeño ejemplo donde tenemos un transformador como ya lo comentábamos en uno de estos fraccionamientos donde ya va todo subterráneo, que es de 45 kilovolts ampere. El transformador tiene una relación de 13.200 a 220-127 y tiene una impedancia ese transformador de 3.81. Entonces vamos a hacer el cálculo por medio de bus infinito y si lo vemos ahí, pues vamos a reemplazar en la fórmula, vamos a poner los 45 kilovolts ampere por 1000, lo vamos a dividir entre raíz de 3, que es 1.73, entre el voltaje 220 y entre el valor de impedancia para sacar la corriente de cortocircuito. Y ahí pues ya me da 3103 amperes. Esa es la corriente de cortocircuito que tenemos en el secundario, que es al final donde nosotros vamos a alimentar nuestra casa. Y bueno, al saber ese valor de cortocircuito, pues es el valor que nosotros vamos a tener ya en el tablero, ¿no? Donde nuestro tablero. Ahora, muchos dicen, sí, pero hay contribuciones de carga, también si tuviéramos motores, sí, sí las hay, ¿no? Pero en este ejemplo, para hacer algo sencillo, vamos a hacerlo de esta forma. Eso funciona o eso pasa donde son cargas industriales muy grandes, donde también inclusive en instalaciones grandes donde hay motores y hasta hay generación y hay plantas de generación, ahí también pudiera haber contribución hacia la red y el valor del cortocircuito cambia, ¿no? Pero para el efecto de una casa no. Entonces, en el tablero principal, si lo ven en rojo, dice 3.103 kiloamperes. Ese es el valor del cortocircuito, ¿no? Entonces, ahí, si nosotros vemos el interruptor que puse en la imagen, en el círculo dice que la capacidad interruptiva es de 10 kiloamperes. O sea que es un valor mucho más grande que ese valor de cortocircuito que calculamos. Es por eso que cuando nosotros tenemos un evento de cortocircuito, pues esos interruptores no se dañan, porque ese valor esa capacidad interruptiva de ese interruptor termomagnético es grande, es de 10 kiloamperes y el valor del cortocircuito ahí es de 3 kiloamperes, ¿verdad? Entonces, por eso no se daña. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en vez de 3 kiloamperes tuviéramos 25 kiloamperes? No, pues olvídate, no pudieras poner ese porque en cualquier evento de corto, pues explota, ¿no? O sea, falla, o sea, no es el adecuado, no es el indicado y pues obviamente ahí pondrías en riesgo a las personas que estuvieran y obviamente a la instalación, ¿no? A la interrupción de la instalación. Cuando no sabes la impedancia, preguntan, espero no haberme saltado ni una. Dice, cuando no sabes la impedancia del transformador, ¿de qué tabla toma la referencia? Pues es que mira, de hecho esa impedancia viene en los catálogos. O sea, si tú buscas ahí la marca, vamos a decir, ese es Prolec, ¿verdad? Pero hay diferentes marcas. Yo digo Prolec porque es la que yo considero que es buena, pero puede ser la que tú quieras. Si buscas el catálogo del transformador, ahí vienen los valores de impedancia. También hay unos libros del IEEE, no me acuerdo si es el 142 del IEEE, vienen algunos valores típicos de impedancias de acuerdo con las capacidades de los transformadores. Pero actualmente ya en las hojas de producto de los transformadores vienen los valores de impedancia. Sí. Y sí, digo, muchos de ellos también vienen en el dato de placa,
¿ya? Si fuera un transformador tipo costa en el poste, pues está bien complicado que lo veas. Si fuera de tipo pedestal, así como y pudieras a abrirlo, en la tapa, pues trae el dato de placa y ahí viene la impedancia. Y desde ahí donde la toman, ¿no? Les digo, pero ya en los fabricantes lo ponen en los catálogos. Dice Antolín, ¿a qué se refiere en la tabla con derivaciones? Y veo que en los interruptores 15, 20 y 30 amperes tienen un calibre 14. A ver, vamos a regresarnos. Si me apoyas a regresarme a la que anterior. ¿A qué se refiere en la tabla con derivaciones? Y veo que en los interruptores de 15, 20 y 14. Ah, ok. Bueno, es que esas son derivaciones, son cuando tú tomas, tienes la línea principal y de ahí derivas para hacer una bajada, ¿verdad? Pero que tiene cierta distancia. También son reglas de la norma. Tiene cierta distancia para conectar algún otro apagador, etcétera. Ahí puede ser con un calibre menor, perdón, ¿verdad? Esos son cuando vas a hacer derivaciones. De hecho, es una regla que viene en esos mismos artículos de del 210, ¿no? Para circuitos derivados. Qué bueno que lo preguntas, Antolín. Sí es para eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando del principal. Pero sí las derivaciones quiere decir que agarras de ese una derivación. Y son reglas que te da también el circuitos derivados, el 210 de la norma. Así es. Bueno, le damos a la que sigue entonces. ¿Qué seguía de ahí de la? ¿Hay otra? Ah, bueno. Se me hace que ahí terminamos. Si quieres lo dejamos en la anterior nada más para que la alcancen a ver. Si tienen alguna duda, con todo gusto la pueden poner en el chat. No sé si haya quedado alguna duda, creo que nos extendimos un poco ahí en los, en el tiempo, ya nos excedimos más de los 40 minutos. Como les comento, pues estas presentaciones tienen en el objetivo de orientarnos un poco acerca de la selección de los equipos. Entiendo que a veces las dudas pues sean muchas, ¿no? Entonces, la intención pues es que estas pláticas sean gratuitas y que lleven un poco de conocimiento. Ahí Víctor Oropesa, levanta la mano. Adelante. Es por la pregunta. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, mira, nada más para hacerte una pregunta. En función, bueno, una duda sobre el valor del cortocircuito. Según el ejemplo que muestras, traes ahí un valor de 3.1 kiloamperes en el lado de baja. ¿Existe ahí alguna recomendación o alguna nota en la norma en donde indique un valor mínimo que debe estar por encima el valor de cortocircuito de un dispositivo de protección? No, o sea, bueno, lo único que marca era lo que vimos, que es el artículo 110-9, que te dice que los dispositivos de protección deben de tener una capacidad interruptiva, que como te digo en la imagen, el interruptor termomagnético que está aquí lo encierra, que dice 10 kiloamperes, a lo mejor no se alcanza a ver, pero ahí dice 10 kiloamperes. El artículo 110-9 nomás te dice que estos dispositivos tienen que tener una capacidad interruptiva, que es precisamente este valor de 10 kiloamperes, mayor que el valor de cortocircuito. Eso es todo lo que te mencionan. Ahora, el transformador es de 45 kiloamperes, pero hay otros tipo poste, ¿verdad? O sea, que en los postes que tú ves de 35, de 25, hasta de 15, yo he llegado a ver. Entre menor sea el transformador, pues el valor del cortocircuito va a ser menor. Por ejemplo, si nosotros escogemos uno que sea un valor menor a 45, pues a lo mejor el cortocircuito va a ser de 2 o va a ser de 1 kiloamper. O si al contrario nosotros tenemos un transformador de 112 kilovolts amper, el valor del corto puede llegar hasta 5 kiloamperes. Y ese interruptor sigue siendo el correcto todavía, ¿verdad? Pero sí, no hay un valor, o sea, en la norma no hay un valor mínimo de corto, nomás te dice que los dispositivos de protección deben de tener una capacidad interruptiva mayor que el cortocircuito del sistema donde se estén utilizando. Así es. Muchas gracias. Sí. No sé si alguien más tenga alguna duda de lo que vimos. Digo, nos agarramos más de una hora y creo que había bastantes dudas, ¿verdad? Yo creo que estos cursos deberían de durar un poco más, pero como les digo, están ahí en el sistema
Help los tiene ahí en su sistema guardados y en su página de Facebook tiene ya, creo que los videos, yo estaba viendo el anterior, que también nos aventamos un poco más de 1 hora y media en la selección de conductores. Y bueno, pues esto es con la intención de que ustedes sigan teniéndonos presentes en sus redes sociales y que sigan con la marca, ¿no? De Indiana. No sé si quieras comentar algo, Marco. Mauricio. Sí, Rodolfo, muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos todo este conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana y como quiera cualquier cosa estamos al pendiente. Muchas gracias.